el tratamiento que se le está dando a este código negro, en donde se es muy ambicioso, pero que ya se lleva trabajando desde hace meses, es no única y exclusivamente sacar a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional a tirar plomazos, ¿no? Como lo hizo desafortunadamente Felipe Calderón, y que pues de alguna forma se continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ya sin todas las vicisitudes que hubo en el sexenio de Calderón. Porque hay que recordar, quien mandaba realmente en seguridad pública y seguridad nacional en el sexenio de Felipe Calderón era Genaro García Luna. Incluso es la primera vez que vemos a un secretario de la Defensa Nacional como mi general Galván, que tenía que estar a la sombra del que era el secretario de Seguridad Pública Federal en el país. Y que cuando le dicen que se necesita que las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, no tiene que entrar a luchar una guerra donde no hay un marco jurídico, donde hay riesgo y temor fundado de que muchos de los elementos militares van a poder terminar presos o ofrendar la vida en cumplimiento del deber, o como pasó posteriormente, acusados de desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Él le explica al presidente que si los va a sacar a que corran ese gran riesgo, lo menos que puede hacer es retribuirlos. ¿Y cómo se da esa retribución? Pues obviamente con el aumento de haberes, ¿no? Hubo sobrehaberes también, el hecho de que existieran becas para los hijos del personal militar y un sinnúmero de cuestiones de carácter económico y de apoyos por parte del gobierno federal a los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa cuando llega Enrique Peña Nieto? Se continúa, ¿no? con esa famosa guerra contra el narcotráfico, pero se le quitan al personal de las Fuerzas Armadas todos los beneficios que se habían dado en el sexenio de Calderón, y yo creo que eso también tuvo que ver porque el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que era el general Salvador Cienfuegos Cepeda, él venía de una cofradía de poder que venía desde el general Enrique Cervantes Aguirre, en donde ellos consideraban que el personal de tropa no sabía cómo administrarse, y de ahí la famosa frase, ¿no? De a mis soldados denle más trabajo, pero no les den más dinero, porque al darles más dinero, lo único que hacen es fomentarles más vicios. Y desafortunadamente seguimos viendo, ¿no? Un trabajo desbordado para las Fuerzas Armadas, en donde desafortunadamente se siguió realizando una guerra contra los grupos criminales sin una estrategia y sin un marco jurídico, que pues siguen trayendo como consecuencia estos 233 elementos militares y todos esos cientos de militares que han fallecido en cumplimiento de su deber. Y así es como aterrizamos en esta parte de este operativo, ¿no? que quieren manejar el gobierno de los Estados, el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano con código negro, en donde ya se ha estado trabajando desde hace meses y en donde el trabajo de inteligencia ya ha estado verificado. Mucha gente dirá, bueno, pero abogado, ¿cómo puede ser posible que den a conocer esta noticia? Porque es poner sobre aviso, ¿no? A un líder de un cártel de la droga tan importante y con tantos recursos y capacidades como lo es el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues porque tenemos que entender también que el gobierno estadounidense busca demostrar a su electorado, a sus ciudadanos, que sí están haciendo algo para frenar el uso indiscriminado del fentanilo, que es ahorita el problema de salud pública y de seguridad nacional que ellos ven, ¿no? en su país. Y que de alguna forma entendieron que la estrategia del gobierno mexicano va enfocada a quitarles el poder a estos grupos criminales. ¿Cómo? Si tú le quitas a estos grupos criminales el poder de fuego que tienen, porque lo hemos visto, todos hemos visto, incluso para que la gente lo entienda, el cártel Jalisco Nueva Generación se maneja como una empresa transnacional, en donde existen encargados, ¿no? de un país, encargados de cada estado, hagan de cuenta que son como gerentes regionales o gerentes estatales, que a su vez, pues, por supuesto que hay jefaturas de departamento, por supuesto que hay el personal administrativo, podríamos decirlo, que viene siendo el sicariato, y así un sinnúmero de situaciones que cuando tengamos alguna oportunidad les explicaré, ¿no? Cuál es la forma de trabajo, pero que además, por ejemplo, en estos niveles de expansión que ellos manejan,
cuando llegan a algunos de los estados de la República donde quieren empezar a tener y a tomar control, ellos saben la forma de operar con base en la experiencia que ellos ya tienen, porque tenemos que reconocer que quien es su líder, pues él en su momento formó parte de lo que era el cártel de Sinaloa, ¿no? Y de alguna forma, pues ellos ya venían, ¿no? Con un antecedente de lo que era el cártel del Milenio y que saben realmente cómo se realiza este trabajo y que no es una persona improvisada, que ha sabido cómo dar este crecimiento, ¿no? Que a lo mejor algún otro grupo criminal no hubiera podido tener, y que si bien es cierto, los mismos informes de seguridad nacional mencionan que él hubo un tiempo en donde su estado de salud era crítico, también no es que es una persona pues que tiene la inteligencia suficiente para saber cómo entrar y a dónde ir. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Si ellos llegan y quieren tener control de la Ciudad de México, pues ellos se dan cuenta cuál es el grupo criminal preponderante, en este caso, no la Unión de Tepito, y qué es lo que hacen, no llegan a pelearse con la Unión de Tepito, sino que llegan y absorben a lo que es la Unión de Tepito y lo toman, ¿no? Hagan de cuenta que hacen el outsourcing de grupos criminales y les dicen, perfecto, tú vas a trabajar con nosotros y para nosotros, y nosotros te vamos a dar todo aquello que no tienes. Capacidad de fuego, capacidad económica, capacidad política, y aparte vas a tener el control de las drogas porque ningún otro grupo criminal te va a poder competir, porque las drogas te van a llegar hacia lo que nosotros necesitamos y buscamos. Y entonces siguen con la expansión que ellos realizan. Y que todas estas expansiones incluso tienen que ver con un punto en específico. Y que ahora, por ejemplo, hemos visto por qué la violencia en Michoacán se ha desatado como se ha desatado, porque Michoacán no es que sea un punto muy importante para el cártel Jalisco Nueva Generación, sino que es también por una cuestión de orgullo a que, por supuesto, que su líder, ¿no? El señor de los gallos o el Mencho, el señor Nemesio Ceguera Cervantes, pues, ¿cómo va a permitir que él, siendo de Michoacán y de donde es su tierra, pues obviamente él no tenga el control? Y esa es una de las partes que hemos visto que ha sucedido en diferentes estados de la República, pero que en específico es lo que pasa en Michoacán. Aquí con Código Negro lo que se busca es que sea muchísimo más amplio el trabajo. ¿Por qué? Porque ya tienen a personal infiltrado, ya tienen trabajo de inteligencia, ellos ya saben cuál es la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. No crean que nada más se está haciendo aquí en México, saben que ellos tienen contactos en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y es un trabajo conjunto que se está realizando incluso también con diferentes países. ¿Por qué? Porque saben que lo importante que tendría que ver en cuanto al desmantelamiento de este grupo criminal es por el riesgo que existe en cuanto a la violencia que desata el cártel Jalisco Nueva Generación. Hemos visto que el cártel Jalisco Nueva Generación, esta capacidad de fuego que tiene y que por lo mismo el gobierno mexicano se atreve, ¿no?, a demandar a todas estas armadoras estadounidenses para que no sigan bajo pretextos de cumplir con la ley en los Estados Unidos, permitiendo, ¿no?, por estas famosas chicanadas legales, el que personas ligadas a grupos criminales sigan introduciendo de forma ilegal estas armas a territorio nacional. Y asimismo, por eso se tomó la decisión de que en las aduanas que existen en los puertos sea la Marina Armada de México quienes sean los encargados de la seguridad, y a su vez el ejército mexicano en estas fronteras que existen territoriales, ¿no?, entre el vecino del norte y nosotros. ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que analizar, no? Lo importante es que incluso se ha pensado cuál podría ser la reacción en cuanto a una situación de este estilo, porque hay que recordar cuál es el grado de peligrosidad que tiene Nemesio Ceguera Cervantes. A él ya se intentó detenerlo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y recordemos que incluso le tumbaron un helicóptero al ejército mexicano, hicieron un operativo para que no pudiera el ejército mexicano detenerlo, y que pusieron en riesgo a la población civil. ¿Por qué? Porque la forma de trabajo y de estructura que ellos tienen, desafortunadamente, superó en este caso a las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se confió en una autoridad estatal para poder tener que ver en estos operativos que se estaban realizando, y posteriormente se demostró que esta autoridad estatal fue quien le dio el pitazo. Y eso es lo que han tratado de tener muchísimo cuidado en estos momentos. ¿Por qué? Porque saben que la información es importante y es vital.
pero que el trabajo ya lo tienen, ya lo están realizando. Se está utilizando realmente aparatos de comunicación donde hay geolocalización, ubican los puntos en donde se mueve regularmente este líder del narcotráfico, y se está haciendo con el sigilo suficiente, donde primero se le tiene que quitar esta capacidad armamentista tan grande que tienen. Segundo, se le tiene que quitar la capacidad económica, por eso es atacar a las finanzas de este grupo criminal. Y tercero, se sabe que existe un grupo importante y grande de políticos nacionales y regionales que son quienes le brindan esta protección.